Bueno, a Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del hoy martes 27 de septiembre de 2016. Primero de los asuntos del orden del día es la aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias de fecha 26 de julio y 9 de agosto de 2016. ¿Alguien tiene algún que comentar las actas? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Vale. El segundo de los puntos del orden del día. Perdón. Decía, el segundo de los puntos del orden del día trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar los términos del convenio entre el Gobierno de Navarra y el resto de entidades locales que se adhieran al Plan Director de Smart Cities en Navarra. Visto borrador de convenio para la contratación y seguimiento del Plan Director de Smart Cities de Navarra ante el Gobierno de Navarra y entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tafalla, junto a otras entidades locales de la Comunidad Foral, considerando el informe jurídico emitido por Secretaría General y a la vista del dictamen de la Comisión de Servicios Generales de fecha 20 de septiembre de 2016, se propone, primero, aprobar los términos del convenio entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tafalla y el resto de las entidades locales que se adhieran, cuyo objeto es la contratación y seguimiento del Plan Director de Smart Cities en Navarra, de acuerdo con los derechos y obligaciones recogidos en el instrumento de formalización que consta en el expediente. Segundo, autorizar al alcalde presidente en la amplitud necesaria para la formalización y suscripción del convenio. Y tercero, trasladar el presente acuerdo a Sodena, empresa encargada de la coordinación, a los efectos oportunos. Vale, por explicar un poquito de qué se trata, Smart Cities es un proyecto de ciudades inteligentes, es un tema que ya se lleva trabajando varios años, es un tema que todavía no está definido del todo, pues porque en estos años se ha trasladado de alguna manera todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología en las ciudades, pues al ámbito de alguna manera más local, es algo que empieza en grandes ciudades. Y de lo que se trata en este convenio es de empezar a desarrollar un protocolo y un plan director para trabajar esto a nivel de Navarra, ¿no? Una de las cosas que se habían detectado es que, bueno, pues que Navarra, quitando Pamplona capital, pues el resto de ciudades pues son ciudades muy pequeñas y que los principios por los cuales las Smart Cities funcionaban en base a grandes núcleos de población, pues con semáforos inteligentes, controles de tráfico, controles de humedad, controles de polución, controles de una serie de este tipo de cosas, pues la aplicación se veía como muy lejana a ciudades pequeñas. Entonces, todo esto se va a trabajar en un concepto además más amplio que es Smart Region, o sea, en las regiones. De la parte del Gobierno de Navarra pues están tanto el departamento de Manu Ayerdi como vicepresidente de Desarrollo Económico, está el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Administración Local y el departamento de Presidencia, Justicia e Interior. Y por parte de entidades locales, en este primer momento, pues está el Ayuntamiento de Pamplona, el de Tudela, el de Lizarra, estamos Tafalla, Alsasua y la Sacana, y además de la mancomunidad también de la comarca de Pamplona. Y bueno, pues de lo que se trata es de encomendarles a ellos y dejarles de que preparen ese plan director. ¿Alguien quiere comentar algo? Ojo. No, simplemente un pequeño apunte que puede ser hasta anecdótico. Yo propondría que en las próximas reuniones y cualquier cosa que se tenga al respecto y en el desarrollo del convenio se cambie lo de Smart Cities por un término que la ciudadanía le pueda llegar y le pueda entender, a pesar de que sea la nomenclatura igual mundialmente conocida. Yo creo que decir, por ejemplo, ciudades inteligentes o cualquier otra cosa con que la gente se pueda sentir más identificada, mucho mejor que emplear anglicismos que la gente, el ciudadano que nos está escuchando mañana por la radio o que lo lee en prensa, no se va a enterar ni de la misa ni de la media. La verdad es que me parece muy acertado porque es algo que ya sale también, ¿eh? Los técnicos están muy acostumbrados a hablar de Smart Cities y la gente realmente no sabemos de qué se trata. Pues lo recojo. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Aprobada. El tercero de los puntos es la aprobación, si procede, de la propuesta de disponer el inicio de la fase preparatoria del procedimiento de licitación del contrato para la prestación del servicio público de limpieza viaria.
Visto acuerdo adoptado por el Pleno de esta entidad en sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de enero de 2006, en cuya virtud se aprueba el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del concurso público para la contratación de los servicios de limpieza pública urbana de Tafalla, adjudicándose el contrato por el mismo órgano municipal en sesión de 30 de mayo de 2006 a CESPA S.A. Vista cláusula segunda del pliego de cláusulas administrativas, que en relación con el plazo de la contratación determina que el contrato se establece para el plazo comprendido entre la fecha de la firma del contrato y el 31 de diciembre de 2014. El contrato se podrá prorrogar automáticamente por año completo sucesivo con un límite de 2 ejercicios. Atendido que en aplicación de lo dispuesto en la cláusula transcrita el contrato finaliza el 31 de diciembre sin que sea posible otra prórroga del mismo, resulta procedente iniciar los trámites precisos en orden a la apertura del nuevo procedimiento de licitación mediante la elaboración de los pliegos reguladores del contrato y demás documentación comprensiva del expediente de licitación, así como la comunicación de tales circunstancias al actual adjudicatario. Atendido que el órgano de contratación es el Pleno y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21c de la Ley 785 de bases de régimen local y 8.3 de la Ley 690 de Administración Local de Navarra, visto el dictamen de la Comisión de Servicios Generales de fecha 20 de septiembre de 2016, se propone, primero, comunicar a la empresa CESPA S.A., actual adjudicataria del contrato de concesión del Servicio Público de Limpieza Viaria de la ciudad de Tafalla, que la duración del contrato suscrito finaliza en fecha 31 de diciembre de 2016, sin que sea posible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del pliego regulador, prorrogar la duración del mismo sin perjuicio de lo dispuesto en el resolutivo tercero del presente acuerdo. Segundo, disponer el inicio de la fase preparatoria del procedimiento de licitación del contrato de prestación de servicio público de limpieza viaria, encomendando a Comunidad Gestora la elaboración de los pliegos al área de servicios generales, asistida, por razón de la especificidad de la materia objeto del contrato, por las áreas económico-financiera y de urbanismo. Tercero, notificar el presente acuerdo a CESPA S.A. en su calidad de adjudicatario del contrato de referencia e indicarle que si en la fecha de finalización del actual servicio no ha tenido lugar la finalización del procedimiento de licitación correspondiente y el inicio de la ejecución del contrato resultante del mismo, deberá continuar con la prestación del mismo en las condiciones actuales, en tanto dicha circunstancia tiene lugar, extremo que será objeto de notificación al interesado. Cuarto, das traslado del presente acuerdo a Secretaría Municipal y a las áreas de Servicios Generales, Económico-Financiera y de Urbanismo del Ayuntamiento de Tafalla, a los efectos de que impulsen los trámites precisos para su ejecución y proceder a la incorporación del mismo en el expediente de su razón. Eskerrik asko. Bueno, pues como ha leído la secretaria, se trata de que el contrato con CESPA está caducado. Ya en diciembre también finaliza la última prórroga posible y como el órgano de contratación en su día fue el Pleno también tiene que aprobar, de alguna manera, este inicio del nuevo expediente, para, sobre todo, con el objetivo principal de que la empresa, como en el punto número 3 de la propuesta viene, es para que, en caso de que por cualquier razón se retrase y a 1 de enero no tengamos una nueva prestación del servicio, pues que CESPA tiene que seguir continuando con el mismo. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, nosotros desde Izquierda Unida, ante sacar el concurso del servicio de limpieza, siempre hemos mantenido la necesidad de mancomunar o remunicipalizar estos servicios. Emplazamos tanto al señor alcalde como al presidente de la mancomunidad que realicen un proyecto solvente para, cuando salga el procedimiento de licitación, se tenga en cuenta nuestra propuesta. Creemos que un gobierno de cambio no debe de caer en las mismas políticas de gestión de anteriores gobiernos de UPN. El cambio debe ser compatible en la transformación tanto social de políticas públicas que garantice la racionalización del gasto y el derecho laboral y salario digno de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de que no se lleve a cabo esta propuesta, pues entrará en colisión con nuestras propuestas. Perdona, ¿puedo repetir lo último que no te he entendido? Que en el caso de que se lleve a cabo la propuesta de alcaldía de sacar la licitación sin remunicipalizar o mancomunar, que entrará en colisión con nuestra propuesta política nítida y clara, sin más. Bien, en ese sentido comentar que hemos estado dando diferentes pasos, yo creo que algunos los hemos comentado, con este tema. El tema de la limpieza viaria en Tafalla es complejo y a falta de otros estudios más serios, que estamos todavía en ello, no tenemos una decisión todavía tomada al respecto fija, pero yo veo muy complejo el publificar ese servicio tal y como está la situación actual de la Administración. Eso no quiere decir que se puedan tratar de poner todo tipo de cláusulas sociales, de que tengan, por una de las cosas de lo que tienen estos contratos es que todo el personal, en caso de que fuera otra empresa, el personal que está trabajando en estos momentos tendría que ser subrogado.
Hemos estado incluso hablando con empresas con ANEL, ¿sabes? Con el tema de las cooperativas. Ellos en esos momentos no lo ven claro, no hay ni un sitio en Navarra donde se haya podido sacar esto. Sí que hemos hablado de que podemos hacer algún proyecto piloto con limpiezas de edificios, con alguna de las limpiezas de edificio, pero bueno, tendríamos que juntarnos y en principio, bueno, pues es algo que tenemos que contemplar y trabajar con tranquilidad. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, pero... Sí, ¿alguien más quiere comentar algo de los grupos? No, pues Pedro, sí. Sí, el tema de mancomunar ese tipo de servicios lo hemos estudiado y es muy complejo porque cada pueblo, digamos, que tiene un contrato diferente, que acaba en una fecha o los otros tienen para no sé cuántos años. Entonces, bueno, tomo nota, lo revisamos, pero desde el... bueno, quiero decir que va a ser un tema muy complejo para retomar. Pero bueno, lo retomamos sin ningún problema, ¿eh? De hecho, por ejemplo, conocemos la experiencia de algunos pueblos, que no sé si eran Falces, Funes y Peralta, o no, Peralta en el pueblo más pequeño. Bueno, eran 3 pueblos que compraron una máquina entre los 3, pero porque son cascos urbanos muy pequeños, entonces es relativamente fácil optimizar esos recursos. En el caso nuestro, yo lo hablo incluso con Olite, pero Olite tiene unas necesidades completamente diferentes a las nuestras. Entonces ellos en principio no lo veían y estaban interesados porque tienen su propio servicio que les funciona muy bien y no tienen... Pero bueno, parece muy bien que se planteen ese tipo de cosas. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Muy bien, el punto número 4 es la aprobación, si procede, de la propuesta de adherirse a la labor que la ONG X Sáhara viene desarrollando. En Comisión de Servicios Sociales y Salud Pública, en fecha de 4 de agosto de 2016, la señora Álvarez expone la petición realizada por la ONG X Sáhara de solicitar al Ayuntamiento de Tafalla su adhesión a la labor que viene desarrollando, con objeto de disponer de apoyo político que les facilite su labor. Analizado y visto el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Sociales y Salud Pública de 4 de agosto de 2016, se debate el tema y se dictamina aceptar la propuesta de adhesión a la labor que la ONG X Sáhara viene desarrollando y realizar el traslado a Pleno Municipal para la adopción del correspondiente acuerdo de Pleno. Y se propone, primero, adherirse a la labor que la ONG X Sáhara viene desarrollando y notificar a la ONG X Sáhara y al Servicio Social de Base a los efectos oportunos. Si quieres comentar algo. Bueno, nosotros vamos a apoyar la propuesta de adhesión con esta organización humanitaria enfocada en la ayuda de los más desfavorecidos de un colectivo marginado y olvidado por la comunidad internacional como es el pueblo saharaui. Volvemos a recordar la vergüenza que significa para el mundo occidental y para nuestro país en particular la situación de un pueblo sin tierra, una nación sin patria física, unas gentes condenadas por la ambición de países vecinos a los que la comunidad occidental, que tantas veces se implica y actúa donde peligran los intereses económicos, ha mantenido durante décadas en el exilio, en el olvido y la miseria. En estas condiciones, donde vivir cada día se convierte no en una rutina, sino en pura supervivencia, los más débiles, los enfermos, los que necesitan tratamientos que en el mundo occidental se consiguen con total normalidad, están condenados a un difícil final. A esta labor se dedica la ONG X Sáhara y creemos necesario adherirnos no solo de palabra mediante la aprobación de esta moción, sino además invitándoles a participar en la próxima convocatoria de subvenciones junto con otras ONGs. Sabemos que no está en las posibilidades de un pequeño consorcio como esta falla cambiar las fronteras políticas del Estado, pero al menos sí podemos contribuir a que el pueblo saharaui tenga una vida más digna. Creemos que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Es que ricasco, gracias, Albi. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? No sé si merece explicar un poco a qué se dedica exactamente lo que quieren, para qué quieren la adhesión. Bueno, esta ONG viene ya varios veranos trayendo a niños saharauis, pero el año que viene quieren traer a discapacitados a un centro que les ha cedido el Ayuntamiento de Gaipienzo. Entonces, lo que piden es un poco adhesión a ese programa un poco más concreto. Vale, por explicar un poco. ¿Alguien más?
Entonces, votamos la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Eskerrik asko. Pues el punto 5, mociones, no hay nada. El punto 6, ruegos y preguntas, no hay nada. Punto 7 son los decretos de alcaldía. No hay que leer, ¿no? El punto número 8 son la dación de cuentas de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía. Y pasamos ya al último punto del orden del día, que es el punto número 10, que es una moción presentada por el Grupo Municipal de UPN. El Ayuntamiento de Tafalla rechaza la decisión del Departamento de Educación de dejar sin validez las órdenes forales 37-2010 de 4 de marzo, 103-2010 de 18 de junio, 146-2010 de 31 de agosto y 88-2014 de 22 de septiembre, que salvaguardan los contenidos educativos marcados en los diferentes currículos y la realidad institucional de Navarra amparada por la Constitución española y el mejoramiento del fuero. 2. El Ayuntamiento de Tafalla insta al Gobierno de Navarra a derogar la orden foral 82-2016 de 5 de julio del consejero de Educación. 3. El Ayuntamiento de Tafalla insta al Departamento de Educación a que asuma su responsabilidad de seguimiento e inspección para que los contenidos educativos a través de los libros de texto u otros soportes en los centros escolares navarros se ajusten a la normativa educativa establecida en los currículos correspondientes y a salvaguardar la realidad institucional de la Comunidad Foral de Navarra. 4. Copia de esta resolución se remitirá a la Presidenta del Gobierno de Navarra, al Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, a la Presidenta del Parlamento de Navarra y a los grupos parlamentarios presentes en la Cámara Foral. Muchas gracias, Manda. ¿Quién va a defender? José, cuando quieras. Buenas tardes a todos y todas. Ante la evidencia de que determinados libros de texto utilizados en algunos centros educativos navarros no adaptaban sus contenidos a la normativa aprobada por el Gobierno de Navarra sobre el desarrollo de los currículos en las etapas educativas de primaria y secundaria, ni a la Ley Orgánica 13-1982 de agosto de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra, los gobiernos de Navarra presididos por UPN aprobaron varias órdenes forales, las que ha leído la secretaria, que tenían como finalidad el cumplimiento de los currículos educativos establecidos y la defensa de la realidad institucional de Navarra, y contaban con el aval de varios informes técnicos de los servicios del Departamento de Educación. Esas órdenes forales ahora quedan sin efecto por otra orden foral, esta vez del consejero de Educación del Gobierno de la señora Barcos. Los informes técnicos dejaban muy claro que había libros de textos en los que se incluían contenidos de Navarra en el contexto de Euskal Herria, otros en los que el grueso del contenido local era de la comunidad autónoma vasca, y libros en los que faltaban contenidos específicos relevantes de Navarra que formaban parte del currículo de Navarra regulado por los correspondientes decretos forales. A todas luces, no se respetaba la realidad institucional de la comunidad foral. Como ejemplos de distorsión y manipulación tenemos mapas físicos y políticos de Euskal Herria, que incluyen a Navarra, pirámides de población conjuntas de las 3 provincias vascas y la comunidad foral, el primer monarca de Navarra, Íñigo Arista, calificado como rey de los vascos, utilización de la bandera del País Vasco sin contexto que lo justifique, etc. Esto es lo que evitó el Gobierno de UPN, los libros de esos colegios navarros que manipulaban la historia y la realidad diferenciada de Navarra. Las órdenes forales establecían también, dado el incumplimiento normativo, la no financiación de dichos libros de texto dentro del programa de gratuidad establecido por el Gobierno de Navarra. Para UPN no es de recibo que con el dinero de todos los navarros y navarras se financia la manipulación partidista e ideológica de la realidad navarra. UPN considera que desde una administración pública, como es el Gobierno de Navarra, es inadmisible derogar una normativa que solo pretende los contenidos educativos que se van a enseñar en los centros formativos de Navarra se corresponda con la realidad institucional de la Comunidad Foral de Navarra y con los currículos educativos establecidos. UPN no puede quedarse al margen de esta situación, máxime en un tema tan sensible como es la educación de los jóvenes y cuando se quiere poner en duda la realidad institucional de la Comunidad Foral de Navarra, pretendiendo incorporarla a un ente inexistente, eminentemente político, partidista del nacionalismo vasco. Los tribunales han dado la razón a UPN. La orden foral 37-2000 de 4 de marzo fue refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sentencia de 16 de mayo de 2011. Que desestimó el recurso presentado por 2 de las 5 editoriales que editaban esos libros de texto y que reconocieron que los libros no tenían los contenidos específicos de Navarra que recogen los currículos.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación al uso del término Euskal Herria, que según las editoriales cumplía la Constitución porque no se refiere a una realidad política, dejó muy claro que los libros de texto presentaban contenidos que distorsionaban la realidad de Navarra, que el término Euskal Herria es inexistente y distorsiona abiertamente la realidad fáctica y jurídica y que había una clara, patente y flagrante vulneración de la Constitución y el mejoramiento, además de la Ley Orgánica de Educación. UPN cree que no se debe hacer de la educación un campo de batalla identitario ni utilizarlo para cambiar la verdad. Por todo esto es por lo que hemos traído esta moción a este pleno. Gracias. Eskerrik asko. Miguel, por turnos. Soko. Sí, nosotros estamos totalmente en contra de esta moción, que creemos que es una obsesión de UPN cuando ya han presentado en varios pueblos la misma moción que ya raya lo patológico en su política de negar la riqueza y la diversidad de nuestra tierra. Cuando quieren, aquí son muy navarristas, pero cuando cruzan el Ebro se abrazan a todos los recursos de la mano de su raíz ideológica llamado Partido Popular. Porque ustedes, de la mano del PP, han recurrido con este afán recentralizador leyes que invaden el autogobierno de Navarra, la asistencia sanitaria gratuita a personas residentes en Navarra, la posibilidad de expropiar temporalmente una vivienda en los bancos en caso de desahucio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos presentan esta moción porque el término de Euskal Herria es tenido en cuenta en los libros de texto de nuestra comunidad, cuando este término tiene una acepción cultural desde hace ya bastantes siglos, desde Plinio, Mela, Floro o el geógrafo romano Estrabón, cuando citaba a los vascones. Posteriormente, en el siglo XIII, derivando en el término Euskal Herria, y hasta un sacerdote protestante, Joanes Leizarraga, hace uso del término en el siglo XVI, hasta nuestros días. Nosotros decimos, como dijo el concejal del Partido Socialista de Navarra, Nolite Riberri, su discurso siempre es apocalíptico a todo lo que suena a vasco y, como dijo el mismo concejal, ya vale de poner continuas trabas al avance normalizado del euskera, que es una de las lenguas oficiales de nuestra comunidad. Negar la historia es negar la inteligencia de un pueblo, como ya la negaron Sanjurjo y Mola, y como quieren negar ustedes su exhumación. Dos generales criminales que dejaron 3.600 asesinados en Navarra. Dos criminales guardados en una cripta que es una manifestación de la sinrazón y de la imposición por las armas y el miedo del fascismo. Eso sí que es una posición política y no un término cultural anclado en la historia de nuestra tierra. Nos gustaría, por cierto, tuvierais el mismo sentido de repulsa hacia asignaturas que afirman que somos una creación de un ente o que afirman y enseñan a nuestros niños la incapacidad del ser humano para ser feliz si no es por medio de la salvación. Aquí sí que la ciencia y la inteligencia no tienen cabida con vuestra obsesión y vuestra moción apocalíptica, aunque siempre tendréis el Parlamento español para recurrir de la mano del PP en contra del autogobierno de nuestra comunidad de Navarra. Por eso votamos en contra. Eskerrik asko. Juanjo. Bueno, pues un poco iríamos por la línea que comenta Izquierda Unida. UPN nos presenta a la aprobación la misma moción que según parece ha venido presentando en varios ayuntamientos, y también creo que en el Parlamento de Navarra hace 3 o 4 días se registró una moción, yo creo entender que con el mismo texto. Hombre, para unos corporativos como nosotros, los de Tafalla, que no estamos muchos de nosotros ni profesional ni vocacionalmente ligados al sector educativo, pues quizás resulta un poco complicado discernir razonablemente los contenidos que deben integrar el currículo educativo y con un criterio razonable, ni el grado de conocimiento por parte del alumnado en cada etapa, por lo que cualquier decisión que tomemos en este aspecto es lo más cercano a un auto de fe. Tampoco sabemos nada del protocolo que ha de seguir un libro de texto para alcanzar la autorización. Queremos creer, y digo queremos, porque no nos queda más remedio que precisan de rigurosos informes emitidos por el Servicio de Inspección Educativa o del de Ordenación Académica, o por ambos a la vez. Queremos creer que la idoneidad de un texto lo es a partir del juicio profesional de técnico público competente y no de la conveniencia del consejero de turno o del partido en el Gobierno. Pues da la casualidad de que los libros en cuestión, todos ellos pertenecientes no a una sino a varias editoriales, primero fueron autorizados por el Gobierno de UPN, posteriormente en el 2010 desautorizados por el mismo Gobierno de UPN, vueltos a autorizar por el consejero de Geroa Bai este mismo año y otra vez impugnados por UPN en los tribunales y ahora mismo en este mismo pleno. Una de dos: o los técnicos del Departamento de Educación cambian cada 6 meses,
o cambian sus informes, o se aprueban los textos sin informe, o, como parece lo más probable, los consejeros hacen con la educación lo que les viene en gana de acuerdo con sus propias convicciones políticas, que no tienen por qué ser las de todos, ni mucho menos las de los niños, a los que, recordemos, se les ha de educar, no adoctrinar. Nos surgen varias preguntas. Se dice que sí, pero bueno, ¿hay informes técnicos solventes para todas estas autorizaciones y desautorizaciones? ¿Por qué motivo para la desautorización de los libros de texto el entonces consejero de Educación de UPN abocó las competencias que tenían la Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación y la Dirección General de Inspección y Servicios, como se dice en las órdenes forales de 2010 y posteriores en los puntos 1? ¿Por qué se hace de esta materia la aprobación de un texto educativo como válido para la docencia objeto de orden foral, nada más y nada menos, con la rúbrica del consejero de Educación o escuncha, que me da lo mismo, cuando se puede sustanciar técnicamente con criterios objetivos en el propio departamento? ¿Se revisaron todos los libros de texto de las materias de conocimiento del medio y de sociales o solamente los de algunas editoriales? ¿Se revisaron la inclusión y tratamiento de todos los conceptos del currículo o solamente de algunos? ¿Se revisaron los libros de texto de otras materias bajo el criterio de respetar el marco de igualdad y convivencia prescrito en nuestra Constitución? ¿Es que solo nos preocupan las fronteras y no los derechos y libertades? En estos años, además, hemos conocido también contenidos con perversas afirmaciones en torno, por ejemplo, a la homosexualidad, al aborto, al rol de la mujer, por citar algunas. Textos que en ningún caso han sido merecedores de orden foral de desautorización. Y me vais a permitir que cite algunas. En clase de lengua, analizar morfológicamente, ella ni barre, ni friega la cocina, ni atiende a los niños. En clase de historia, Federico García Lorca murió cerca de su pueblo durante la Guerra Civil. Pues el por qué murió no le interesa a nadie. Y ya esta es de traca. Esto también en un libro de conocimiento del medio. La heterosexualidad es el modo más saludable de la sexualidad, añadiría, y si no, que se lo pregunten a Lorca. Esto es inadmisible. Creemos que ya va siendo hora de despolitizar la educación y dejar estas cuestiones que tienen poco que ver con el ámbito educativo y mucho, en cambio, con la política del aspaviento y la demagogia para el personal correspondiente, incluido el servicio de inspección. Porque además hay una cuestión sobre la que nadie habla, y es saber si se audita por parte de la inspección educativa lo que se dice en las aulas. Y de esto los padres y madres pueden hablar mucho al respecto y encontrarnos con muchas sorpresas. Por todo ello, aun estando totalmente de acuerdo en que los libros de texto deben ser rigurosos con las materias tratadas y coherentes con lo contemplado constitucionalmente, así como con lo legislado en otros temas, consideramos que no debe apoyarse la moción tal cual se presenta y, en su lugar, propondríamos la aprobación de una moción alternativa con los dos puntos siguientes, que serían sustituir los 3 primeros puntos de UPN por este. El Ayuntamiento de tengo copia, luego se lo paso a Secretaría. El Ayuntamiento de Tafalla insta al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a que, a través de los servicios técnicos competentes, particularmente a través del Servicio de Inspección Educativa, vele por el cumplimiento del currículo académico contemplado en la normativa vigente en lo referente al respeto y conocimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas y el marco institucional vigente, tanto en los libros de texto autorizados como en la exposición material dentro de las aulas, en todos los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra. Punto 2. Trasladar el siguiente acuerdo a la Presidenta del Gobierno de Navarra, al Consejero de Educación, a la Presidenta del Parlamento, a los grupos políticos y a los medios de comunicación. No sé qué le parece. A UPN. De todas formas, ya te anticipo que yo creo que desde el viernes que la presentamos también podías habernos llamado y haber hablado esto. Yo creo que se puede presentar otra moción o lo que sea. La moción tal cual, con los puntos que está, la vamos a dejar. Otro tema es que añadamos si nos parece estos correctos. Yo creo que si es una propuesta de enmienda a la moción, de sustitución, ¿se acepta o no se acepta? Vale, pues entonces seguimos con la defensa de la moción. Ana, buenas tardes, Arralchaldeón a todos y a todas. Yo, añadiendo la lista de ejemplos que acaba de dar Juanjo, antes de entrar en mi explicación, le diría que hoy me ha chocado mucho también en un libro de cuarto de primaria de ética, 4 definiciones para la palabra feminismo. 4. No voy a deciros cuál era cuál mejor, era de ética.
Bueno, ya metidos en la moción, es cierto que Euskal Herria es un término que no se ajusta a una realidad y que hay parte de Navarra con la que no se identifica en absoluto. Tampoco entendemos muy bien el hecho de que el Gobierno de Navarra subvencione unos libros que no coinciden con la realidad geográfica de Navarra, lo que antes se llamaba mapa político. Creemos que UPN exagera porque, aunque no haya existido una situación histórica en la que haya habido una realidad política y geográfica agrupando los territorios de Euskal Herria, no podemos negar ni ignorar el gran número de personas en Navarra que se sienten vascos. Unos pueden ser vascos independentistas, vascos unionistas con el País Vasco o vascos navarros sin más. Por resumir, decir a UPN que se olvide del que vienen los vascos, que tan acostumbrados nos tienen, y más valdría que se preocuparan por la situación real de la educación. Al actual Gobierno también nos gustaría decirle que nosotros respetamos los sentimientos de todas las personas, pero que seguimos muy preocupados de la situación de la educación en Navarra, porque este Gobierno todavía arrastra y continúa con los mismos recortes que UPN, salvo en la educación en euskera y el ratio de 25 alumnos por clase. Aún siguen los recortes en materia de aportación económica a los colegios. Se sigue con el aumento de horas al profesorado. Se sigue sin cubrir muchas plazas. Y lo que es más grave, los recortes en atención a la diversidad. Así que nosotros vamos a votar en contra de esta moción y decimos que no nos vamos a dejar engañar por estos fuegos artificiales que nos van lanzando unos y otros, que nos gusta ir al meollo de la cuestión, que creemos que en educación fallan muchísimas cosas, que lo único que parece que quieren es que nos olvidemos de lo importante, que lo importante es la educación y marcar una ley de educación. Seguiremos trabajando por una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, porque, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por todo ello, nosotros en contra. Eskerrik asko. Bien, me toca. A ver, yo creo que conviene poner primero en situación de qué significa, porque sí que he planteado algunas dudas, lo que ha hecho el Gobierno. Antes de empezar a defender un poco lo que nosotros creemos, que es de lo que se trata en la moción, es también pues, agradecer a UPN que pues una moción sobre la cual nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de potestad, pues se trae este ayuntamiento por el grupo de UPN, cuando hasta ahora siempre he criticado que lo que no es competencia del ayuntamiento se pueda traer aquí. Entonces, me alegra que hayan reflexionado y que se den cuenta que los ayuntamientos tenemos esa capacidad de, por lo que nos gusta o lo que no nos gusta, ponerlo de manifiesto y tratar de reivindicarlo, ¿no? Y luego, por lo menos, se debate. Dicho esto, lo que ha hecho el Gobierno de Navarra ha sido restituir la autonomía de los centros y de las editoriales para utilizar gratuitamente en Navarra libros de texto que incluyan también ese concepto cultural y lingüístico llamado Euskal Herria. Esta libertad de elección, que en los textos que no imposición, fue recortada en los últimos gobiernos de UPN a través de una legislación, además a la Navarra, que además es que restringe la propia legislación estatal, que es la que regula este derecho de los centros, y leo literalmente, sin censura ni autorización previa. La derogación de estas leyes de UPN va a permitir que los centros educativos sean quienes decidan democráticamente qué libros de texto se utilizan y de acuerdo a criterios de calidad educativa, sin censura, sin sesgos ideológicos y sin directrices políticas. En realidad, lo que supone esta decisión es referir el asunto al contexto de la ley estatal que ya estaba en el 2010. La Ley de Educación del Estado, que es la LOE, que es la que está vigente en este momento, dice, literalmente, establece la autonomía de los centros para establecer los materiales curriculares como son los libros de texto. Por otro, la edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. Esto se dice porque, al final, los materiales de uso docente son de carácter complementario a la labor del profesorado y lo importante es el proyecto curricular que se establece en cada uno de los centros y para cada grupo de alumnos y alumnas. Otra cosa es que en cualquier libro de texto lo que
haya contenidos que de alguna manera atenten contra los derechos básicos. Y esos derechos básicos, pues racismos, sexistas, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, bueno, como cualquier servicio de inspección, esos materiales, si se detectan, debían ser retirados. Creemos que esas leyes forales de UPN, que se derogaron, estaban cargadas de unos perjuicios ideológicos realmente muy importantes contra una referencia histórico-cultural que ellos dicen que no existe, que es el concepto del país vasco o Euskal Herria o país de los vascos, ¿no? Sabemos que este término les molesta especialmente a UPN, ¿no? Pero no entendemos, por mucho que les moleste, en qué puede perjudicar eso a los derechos básicos de las personas, que merezcan mapas de Euskal Herria en un contexto histórico. Por tanto, la finalidad de esta derogación lo que supone en realidad no es imponer ninguna visión ni política ni no, sino es profundizar en la democracia y respetar la pluralidad de Navarra, ¿no? Lejos de la censura que creemos que se había aplicado en el Gobierno anterior. Sensibilidades identitarias al margen, ahora el que quiera podrá elegir entre los diferentes libros de texto de una manera libre. Haciendo un poco de historia, los mapas con el término Euskal Herria como realidad cultural y lingüística fueron utilizados con total normalidad en las diferentes instituciones navarras locales y autonómicas en los años 80 y 90, cuando los que ocupaban los cargos de gobierno eran socialistas y regionalistas, ¿no? En la época de allí. Un folleto de los años 80, en época socialista, se titulaba El vascuence en Navarra, con un mapa de todos los territorios que aparecía ahí, ¿no? El vascuence en Navarra. Había otro libro que se editó con UPN en el Ejecutivo, se decía Euskal Herria, el país de la lengua vasca, en el 91. El consejero Luis Campoy de UPN, del 2003-2007, que era profesor de profesión, además, convivió perfectamente con estos materiales y no se le ocurrió meterse con este tipo de cosas, ¿no? Y fue precisamente a partir de ahí cuando el señor Miguel Sanz fue el que al final, en su lucha particular, era el que no quería, que hubiera una visión más aperturista, y de alguna manera también fue cuando fue la ruptura con el CDN y con el consejero también que hubo. Fue con la llegada de Catalán, y por abreviar un poco sin decir, en el 2010, el primer efecto de esta lista negra, de estas listas negras, fueron 8 manuales gratuitos que se usaban en 4 centros. Se retiraron de la circulación. Después fue Iribas, más adelante, y este dejó fuera 22 libros de lengua y literatura vasca, gratuitos. Esto, como digo, pues es una auténtica caza de brujas que nos recuerda a épocas muy negras de la civilización, ¿no? Donde se quemaban libros en hogueras. Como digo, lo que hace el Gobierno de Navarra en estos casos es devolver el tema a la época de los años 80 y 90, tanto con gobiernos socialistas y de allí. Y, además, queda muy claro que se diferencia el plano político del plano cultural. Con el término, yo no he visto ningún mapa político de Euskal Herria en el que esté Navarra, sino he visto muchos mapas lingüísticos o culturales históricos en el que Navarra está dentro de Euskal Herria, ¿no? Eso es en cuanto a la historia reciente de lo que ha pasado, y eso se puede comprar en la hemeroteca. En cuanto a la historia no tan reciente, bueno, pues tenemos cientos de referencias, algunas habéis citado ya los diferentes concejales, ¿no? Que el término Euskal Herria es algo que es completamente evidente y natural para la mayoría de investigadores como término. Entonces, al final, negar ahora, que se dice que es inexistente, y negar esta realidad, pues creemos que no tiene mucho sentido. Yo había sacado citas de Pío Baroja, de Manuel Iribarren, por cierto, escritor falangista, de José María Iribarren, también escritor muy navarro, de enciclopedias de Espasa Calpe, y Larús, pero de los años 90, no hace falta referirse al siglo XIX. Pero sí que hay un fragmento que sí que les voy a leer, que decía un tal Javier Uranga, que yo creo que os sonará, Javier Uranga, director del Diario de Navarra, yo creo que poco sospechoso de ser abertzale o rojo, y en el año 1977, bueno, fue director del Diario de Navarra entre el 62 y el 81, y en el 1987 dice: yo creo en Euskal Herria, escribe, en el pueblo vasco, en una lengua y una raza nunca puras, porque nuestra tierra ha sido de paso. Pero una cosa es Euskal Herria y otra Euskadi, aunque suenen parecido. El primer concepto tiene una amplitud sustancial y vieja, y el segundo juega implacablemente la política. En mayo del 80 escribe: Navarra es parte fundamental del pueblo vasco. Es más, yo diría que Navarra es casi por sí sola el pueblo vasco.
Bueno, pues esto es lo que se escribía en el Diario de Navarra en los años 80. Yo creo que deja bastante en evidencia un poco qué es lo que pretende esta moción, ¿no? UPN está hablando de aberración, de imposición, de obsesión política y precisamente, como en tantas otras ocasiones, la reacción de este Gobierno lo que ha sido devolver la cordura y devolver la normalidad ante unas actuaciones que fueron en el 2010 que lo único que trataban era ofrecer una visión sesgada y que marginaba una parte importante de la sociedad. UPN sigue sin aceptar un año después que ya no está gobernando y que el Gobierno actual lo que trata de hacer es una política muchísimo más respetuosa con la diversidad que en estos momentos hay en Navarra. Ustedes no están cómodos, UPN, con esta realidad, pues no es el problema de la mayoría de las personas, que lo que quieren es poder elegir en libertad. Desde UPN no han podido cambiar la historia, la han censurado, la han intentado manipular, pero al final nunca se va a poder obviar que Euskal Herria es el pueblo del euskera, les guste o no les guste. También es inexplicable que se vuelva a tratar, sabiendo, como sabemos, cómo se organizan los colegios y cómo se organiza la docencia, es inexplicable esa falta de respeto y ese desprecio a la gran cantidad de docentes que hay en Navarra, que son los que realmente están haciendo el trabajo el día a día, ¿no? Y ese desprecio a la comunidad educativa y cuestionando también su profesionalidad con este tipo de mociones. Lo que se deroga como en esta ley es el sectarismo, de alguna manera, y la obsesión, ¿no? Y lo que se trae es normalidad y libertad de elección. Nosotros vamos a votar esta moción de UPN, vamos a votar en contra, evidentemente, pero les instamos de nuevo a que dejen de una vez esas obsesiones que tienen con el euskera y con el Euskal Herria y con todo lo que suena de alguna manera vasco y que respeten todas las realidades y sensibilidades que tenemos aquí en Nafarroa. Eskerrik asko. ¿Vais a contestar? Sí, José Miguel. A ver. Nosotros simplemente estamos defendiendo que a nuestros niños y niñas no se les enseñe la historia manipulada. Euskal Herria a día de hoy no existe geográfica e institucionalmente hablando. Culturalmente es un término que abarca desde Francia hasta Huesca, pasando por la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Francia y La Rioja, y que tienen en común esos territorios y no solo el vascuence. Desde luego, estamos por defender que la educación es un acto de libertad y no una imposición. Además, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que algo tendrá que ver para poder elegir los libros. Eso. ¿Contestar algo más, Soco? ¿Además? Nada más. Pues entonces, si os parece, vamos a votar esta moción. ¿Votos a favor de la misma? 4 a favor. ¿Votos en contra de la misma? 13 en contra. Pues muchas gracias. Antes de finalizar el pleno, hacemos una sesión si alguien del público quiere comentar algo. ¿Nadie? Pues entonces, ahora sí, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, por haber venido.